Hola a todos, somos Sofía Delgado, Sofía González y estamos grabando desde la cadena central. En este panel también se conecta nuestra compañera Francesca que está a la distancia. Bueno, hoy queremos reflexionar sobre la dimensión de la comunicación y paciente dentro de la asignatura pues, de la comunicación y salud a partir de los temas vistos en clase, que fueron comunicación no verbal, comunicación asertiva, no violenta, efectiva, la relación profesional-paciente y la comunicación de malas noticias. Con esto responderemos a dos preguntas claves sobre cómo estos aprendizajes fortalecen nuestras prácticas y cuáles son nuestros retos personales. Bueno, pues la primera pregunta era qué temas de la asignatura fortalecían la comunicación con el paciente. Pues la verdad para mí, la comunicación no verbal es esencial, tanto como la postura, la expresión facial, la distancia con los pacientes, el tono de voz, siempre como ayudar a transmitir esa calma y esa empatía, y muchas veces el paciente interpreta pues nuestras emociones o nuestras palabras, así que pues ese tema impacta directamente en cómo nos perciben o en la confianza que logran tener con nosotros. Bueno, la comunicación asertiva y no violenta. Yo creo que la comunicación asertiva y no violenta fue uno de los aprendizajes más valiosos que podemos tener en el curso, ya que esto nos permite hablar con claridad, sin agresividad, pero también sin pasividad, o sea, explicar las formas de manera clara, pero respetuosa. Es algo que necesitamos expresar información difícil de forma respetuosa, evitando oficios y entendiendo que el paciente se encuentra en un momento de vulnerabilidad. Bueno, ahora vamos a tocar el tema como la relación paciente y la escucha activa. Vamos a como a fusionarlo. Entonces, para mí esto fue algo que marcó fue la relación paciente y entendí que no basta solamente con oír, también hay que prestar atención al lenguaje verbal, a las emociones del paciente, a validar lo que siente, a preguntarle si entendió, a darle el espacio para expresarse, para que entienda, procese y tratar la atención, que la atención sea como más cálida, más humana. Ahora nuestra compañera Francesca va a dar su opinión desde la distancia. Francesca, adelante. Hola chicas, bueno, pues por temas de salud que se me presentaron, no pude estar allí con ustedes, pero no quería dejar pasar este importante momento de reflexión y acompañarlas en este podcast sobre lo aprendido en la asignatura de comunicación y salud. Y bueno, yo quisiera hablar sobre un tema que pues me pareció muy importante y creo que fue muy importante para todas, y es la comunicación de malas noticias. Pues como sabemos, como profesionales de la salud íntegros, tenemos la responsabilidad de comunicar estas noticias que son difíciles para nuestros pacientes y para sus acompañantes. Y por esto pudimos aprender el método SPIKES, el cual es un tipo de paso a paso, por así decirlo, el cual hace que la comunicación de malas noticias sea de una manera mucho más empática y cercana. Bueno, primero, a la hora de dar el diagnóstico debemos ser claros, tratar de no usar palabras muy técnicas ni muy difíciles de entender. Segundo, debemos de preguntar qué tanto conocimiento tiene sobre el diagnóstico tanto el paciente como sus acompañantes. Preguntarles qué tanto desean saber, ya que algunos prefieren saber lo mínimo, mientras que otros prefieren tener una información mucho más completa. También debemos darles tiempo, no meterles prisa, dejar que pues puedan asimilar bien esta información y pues acompañar tanto desde la información como desde el silencio. Es muy importante el silencio en estos casos para que el paciente y sus familiares puedan hacer una retroinspección y tener sus diálogos mentales para poder pues tomar esta difícil noticia. Y pues yo siento que así es como la mejor manera en la cual podemos ser humanos y ser empáticos a la hora de comunicarnos con nuestros pacientes. Bueno, y les quería preguntar para ustedes cuáles son esos retos o esos puntos a fortalecer que puedan ayudarlas a mejorar mucho más la comunicación con un paciente. La verdad para mí, mi reto personal era manejar pues como mis emociones en situaciones de estrés, porque a veces podía como transmitir prisa o tensión sin querer. Entonces pues yo quiero como aprender a mantener como la calma, pues para que el paciente no sienta esa inquietud o esa inseguridad o nerviosismo que pues yo le puedo llegar a transmitir con mis palabras y mis acciones. Bueno, yo creo que para mí sería el lenguaje algo sencillo, ya que mi reto es trabajar más en la claridad. A veces utilizo términos un poco difíciles o me confundo a la hora de explicarle a las personas.
y pues quiero poder explicar las cosas de forma más sencilla sin perder esa aprendizaje. Bueno, pues yo, desde mi perspectiva, mi reto es escuchar sin interrumpir. Me he dado cuenta que la persona cuando está hablando o está explicándome algo, quiero responderle y ir pasando la pregunta mientras la persona está hablando. Entonces quiero como esa práctica como profundizarla, escucharla más y tener una atención real con el paciente o con la persona. Ahora Francesca dará su opinión. Bueno, para mí y en mi caso siento que el reto que más se me puede llegar a presentar es cómo adaptarme a cada tipo de paciente que pues pueda llegar a nuestra consulta, ya que como sabemos pues tendremos desde niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, personas con diferentes niveles de estudio, diferentes estados socioeconómicos, y estas personas todas necesitan una comunicación específica. Necesitamos cuidar mucho de no usar lenguaje muy técnico, tal vez con personas de menor edad o de menor nivel de estudio. También nuestro lenguaje no verbal es muy importante, ya que mientras con un niño hay que ser mucho más carismático, cálido, cercano, tal vez con un adulto hay que ser un poco más distante, ya que pues se puede llegar a incomodar, mientras que con un adulto mayor hay que explicarle las cosas muchas veces y muy detalladamente. Con un adolescente debemos ser más directos y más claros. Entonces, dependiendo de muchos factores, debemos saber cómo comunicarnos con nuestro paciente pues para poder lograr la comunicación lo más asertiva y clara posible, para generar esa cercanía y esa conexión necesaria para que pues puedan tener una buena atención. Muchas gracias, maestro, por darnos tu opinión. Bueno, para terminar, esta asignatura nos mostró que la comunicación con el paciente va más allá de la transmisión de la información. Implica la empatía, la claridad, la atención humana, aunque todos tenemos retos para mejorar y también contamos con herramientas pues para crecer como futuras profesionales en la salud, pues hay que llegar a más allá. Entonces, gracias por acompañarnos con esta reflexión. Chao.